Bien, bueno, vamos ahora a dar algunas pequeñas definiciones que tengan que ver con lo económico. Por ejemplo, el Estado obtiene ingresos y tiene gastos. Ahora, los ingresos y los gastos tienen determinado volumen. ¿Cómo se llaman? El resultado de ingresos menos gastos. Por ejemplo, si yo a los recursos totales le saco, voy a usar el rojo para que se note bien, le saco los gastos totales, esto es un signo menos. Tengo lo que se llama el resultado global. O también se le dice financiero. Fíjense que los gastos totales y los recursos totales incluyen los recursos de capital y los ingresos de fuente financiera y los gastos de capital y las aplicaciones financieras. Si a los ingresos corrientes le resto los gastos corrientes, tengo ahí el ahorro o desahorro económico. Tengo un resultado económico. Tomando solo ingresos corrientes y gastos corrientes. Esto es jerga, por eso dijimos vamos a enseñar jerga. Resultado económico. Y acá quiero hacer una salvedad. Si yo a los gastos corrientes le resto los intereses de la deuda pública, es decir, hago esto, gastos corrientes menos intereses de deuda pública, lo que tengo es lo que comúnmente se llama como gasto primario. ¿Qué es entonces el gasto primario? Son los gastos totales sin tener en cuenta lo que se gastó de intereses de deuda pública. Concomitantemente, si a los ingresos corrientes le resto el gasto primario, tengo lo que se conoce como resultado primario. Es decir, cuánto me dan los ingresos y los gastos del Estado si yo quito los intereses de la deuda pública que el Estado paga. Entonces esto me da lo que se llama el resultado primario. ¿Por qué es importante esta definición de resultado? Porque nosotros en general hemos tenido en muchas épocas, sobre todo en los últimos 40 años, un alto endeudamiento público. Ese endeudamiento público absorbía mucho de los ingresos e inclusive cuando no alcanzaba con los ingresos que había que ajustarse, pero nunca los intereses de deuda pública, siempre se ajustaban el resto de los gastos del Estado. De ahí lo que hablamos hace un ratito de la condicionalidad del Fondo Monetario que hacía que se ajustara en la parte de gastos, pero no en los intereses que había que pagar de la deuda pública. Lo que ellos muy arteramente llaman honrar la deuda. Entonces, el resultado primario es esto, y nos indica qué hubiera pasado con los ingresos y los gastos del Estado si no se hubiera pagado la deuda externa pública de ese año, los intereses, quiero decir, no el capital, los intereses. Y cuando miramos un poco toda la serie, nos encontramos que hay años, sobre todo en los años 90, hay años en donde el resultado primario nos da positivo. Es decir, cuando cualquiera de estos nos da positivo, se llama superávit. Esto lo voy a escribir también. Si es mayor que 0, es superávit. Y si es menor que 0, es déficit.
Entonces, si hay más ingresos que gastos, hay superávit. Si hay más gastos que ingresos, hay déficit. Entonces, en muchos casos, y insisto, en la época de los 90, el resultado primario nos daba positivo, nos daba superávit. Pero cuando le retraíamos los intereses de deuda externa, caía en déficit financiero el resultado global. Fíjense la importancia que tenía el gasto que teníamos nosotros como Estado en cuanto a los intereses de deuda pública. La deuda pública tomada y que, bueno, como muchos sabemos, sobre todo los que cursaron teoría económica, que gran parte de esa deuda pública sirvió para fugar capitales al exterior en el marco de un modelo de hegemonía financiera. Entonces, es importante tener en cuenta esto: resultado primario, gasto primario. Cualquiera que nos dé mayor que cero, lo llamamos superávit. Y si es menor que cero, lo llamamos déficit. Una última cosa respecto a esto. En los últimos años, ¿qué pasó con el resultado primario y con el resultado financiero? Es decir, con este y con este. Si los comparamos, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Los intereses de deuda pública que pagamos. Y presten atención a estos datos. Si tomamos en el año 2015, el resultado primario era deficitario. En porcentajes del Producto Bruto Interno, que ustedes ya saben qué es porque lo vimos en la primera unidad, era 3,8% negativo. O sea, el déficit primario en el 2015 era equivalente al 3,8% del Producto Bruto Interno. Pero el déficit financiero, obviamente, por la carga que tienen los intereses de la deuda, era 5,1%. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. En el último año de Cristina Fernández. ¿Qué pasa en el resto de los años? En el año 2016, el resultado primario fue aún más negativo que antes, que el 2015, que fue 4,2% negativo. Pero el resultado financiero, 5,8%. O sea, aumenta el déficit global que tenemos como sociedad. En el 2017, el déficit primario es similar al del 2015, menos 3,8%. Pero ya el déficit financiero, por la cantidad de deuda pública que se había tomado, recuerdan las LELIQ, las LEVAC, 5,9%, siempre en porcentaje sobre el Producto Bruto Interno estamos hablando. 2018. En el 2018 ya el déficit primario es un 2,3%. ¿Esto qué indica? ¿Que están recaudando más? No necesariamente. En términos reales no se recaudó más. ¿Y qué pasó? Se ajustaron los gastos. Se bajaron los gastos del Estado. Se bajaron gastos de salud, gastos de educación, gastos de los programas sociales. Se bajaron los gastos de obras públicas. Se bajaron los gastos. Por eso el déficit primario es menos 2,3%. Pero el déficit financiero total es del 5% del Producto Bruto. Es decir, es muy alto lo que se está pagando por intereses de deuda externa. Y en los primeros 9 meses del 2019, también el resultado financiero es un déficit de 4,7% y el primario está ahí en cero. Es decir, casi como que los gastos y los ingresos del Estado, si no tuviéramos en cuenta los intereses de la deuda que se están pagando, estarían más o menos equilibrados en ese año. Pero claro, con los intereses cae a un 4,7% del Producto Bruto Interno. Y acá, todos estos déficits nos están diciendo que lo que está jugando fuertemente es esto, los intereses de deuda pública, que no es novedad para ninguno
ni ninguna de ustedes que está viendo esto, el fortísimo endeudamiento que hubo durante los años 2016 a 2019. Esto para que vean que estas herramientas a veces nos sirven para analizar este tipo de cosas. Bueno, nos va a quedar ver algo más de esto, pero no hoy. Nosotros le vamos a enviar probablemente en otro momento algún que otro video con algún que otro elemento que tiene que ver con el presupuesto. Pero hoy creemos que con esto estamos bien como para enviarle, para que ustedes lo vean, miren los materiales teóricos que tienen y después, bueno, veremos algunas cositas de mucha más actualidad. Trataremos, ¿sí? Nos vemos. Será hasta la próxima y empiecen a ver los materiales y los videos. Gracias. Hasta luego.